Democracia, justicia y libertad para los presos políticos. Ese fue el pedido de cientos de ciudadanos que tomaron las calles de Bolivia en marchas pacíficas en contra del presidente Luis Arce y algunas de las medidas que asumió su gobierno, como la encarcelación del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. No nos dejan hablar, no nos dejan disentir para quejarnos, para reclamar lo que este país hace por nosotros. Yo creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar. En La Paz, sede de gobierno, se registraron enfrentamientos. El presidente Luis Arce criticó a la oposición boliviana. La derecha se quiere ensalzar y nos quiere enseñar a nosotros a defender la democracia. Mientras tanto, la región oriental de Santa Cruz, considerado el motor productivo del país, mantiene un bloqueo de carreteras que, según denunciaron algunos sectores, también está ocasionando pérdidas económicas. El gobierno federal decidió prorrogar hasta el día 19 de enero la presencia de las tropas de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en la capital Brasilia. La decisión fue tomada por el interventor de Seguridad Federal, Ricardo Capelli, y intenta evitar que se repiten nuevos actos de vandalismo contra los predios de los tres poderes de la nación. A través de redes sociales, partidarios del expresidente Jair Bolsonaro convocaron nuevos actos golpeístas en diversas ciudades del país. En Brasilia, la Plaza de los Tres Poderes, sitio de donde quedan las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la presencia de la policía fue ampliada. Todas las personas que se encuentren en la región serán revisadas. Quien traer equipamientos de corte, fuegos artificiales o productos inflamables no podrá pasar. Según Capelli, todos los participantes de la invasión del domingo ya han sido identificados. Entre los 1.500 detenidos, mujeres con niños pequeños y ancianos con comorbilidades fueron libertados por una cuesta humanitaria. La prioridad en las investigaciones es ver a los responsables de financiar los actos golpeístas del domingo. Desde São Paulo, Felipe Lucas para Telearuba. Con un encuentro bilateral entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, culminó la 10ª cumbre de los líderes de Norteamérica con acuerdos en materia de integración económica, inversión, fortalecimiento de la cadena de suministro, transición energética y migración. En la cumbre, Estados Unidos manifestó el interés de ampliar las visas de trabajo temporal, no solo para los mexicanos, sino también para Centroamérica. Esto en un intento por ampliar las opciones legales para quienes buscan migrar a Estados Unidos por asuntos económicos. El pedido de los mandatarios de Estados Unidos, de México y de Canadá es que se tenga una mayor comprensión sobre las motivaciones que tienen las personas que dejan sus países de origen. Hasta este momento, y lo más reciente que ha hecho la administración del presidente Joe Biden, es promover un paro humanitario para aceptar migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador agradeció tanto a Biden como al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por la cooperación en materia de migración al acoger a varios migrantes, y también destacó el programa que estipula la recepción de al menos 25.000 trabajadores mexicanos en Canadá. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, de La Voz de América para Telearuba.